Bienvenido a otro recorrido de Botel. En esta ocasión tenemos a uno de los personajes de ficción más famoso del mundo, Superman, el extraterrestre que abrió las puertas a todo el universo de superhéroes con disfraces peculiares. El superhéroe que, si dejamos de pensar en su evidente simbolismo yankee, también aporta un sentido de esperanza y justicia, seguido de su faceta de buen peleador contra el crimen y poderosos villanos, que es atractivo para cualquier generación. Excepto estos tropiezos, que recaudaron muy bajas ventas. Pero dejemos ese punto de las ventas para otro video. Hablando de su simbolismo, son muchas lecturas que aporta este personaje, rodeado de mitología, religiones y hasta rodeado de visiones oscuras y maldiciones. Pero en esta ocasión no hablaremos de temas misteriosos o alegóricos que rodean este personaje. Sí. Simplemente haremos un recorrido de los antagonistas que aparecieron en la primera adaptación cinematográfica de Superman, desde su debut en 1978 con Superman la película. Dirigida por Richard Donner, esta vieja saga nos llevó a explorar la dualidad de uno de los superhéroes más emblemáticos de la historia. Una saga que, siendo honesto, para estas alturas es una de las sagas que peor ha envejecido tras el paso de las últimas décadas. No solo por sus prácticos y precarios efectos, sino también por las erróneas y pésimas ideas con que fueron llevadas. Aún con ello, hay gente que las sigue apreciando. Tal vez no todos aprecien las dos fallidas últimas entregas, pero por lo menos las dos primeras son aceptadas por la mayoría, y el cariño al Superman de Christopher Reeves logran que en las últimas encuestas sea considerado por la mayoría como el mejor Superman, algo que no está fácil deducir sin problemas con otros superhéroes. Por ese detalle especial hablaremos de esta saga. Sin más parloteo, vamos al tema. Los villanos del Superman de Christopher Reeves. Empezamos con Ross Webster, interpretado por el difunto director y actor neoyorquino Robert Vaughn. Ross Webster fue un magnate empresarial y tecnológico que se convirtió en el villano principal en Superman 3, al igual que su antecesor Lex Luthor. Webster es otra mente millonaria podrida del establishment, dispuesto a cambiar el orden establecido a sus más caprichosos delirios. Ross Webster aparece en Superman 3, la película arruinada por Richard Pryor, como el director de Webscoe Industries y uno de los industriales más acaudalados del mundo. Eran tan excéntrico que poseía una torre en Metrópolis que tenía un refugio de esquí en el tejado. En una de sus operaciones bursátiles, Webster siente curiosidad sobre un incidente que involucra fondos robados por parte de un pirata informático llamado Gus Gorman. Webster interroga al hacker sobre su sueldo de $85.789.090. Pero en su perspectiva Gorman no es un criminal, sino un genio que puede ser de gran valor. En lugar de enviarlo a la cárcel, le da a Gorman la opción de trabajar para él personalmente. No obstante, de igual manera el mismo Superman pasará por alto los delitos de Gorman. Con la ayuda de Gorman, Webster busca monopolizar toda la industria del café destruyendo las cosechas de Colombia. Utiliza al hacker para controlar un satélite meteorológico que logra alterar el clima de Colombia, pero Superman intervino destruyendo el plan de Webster. La siguiente idea de Webster, para continuar y utilizar los talentos de Gorman, es deshacerse de Superman, y la única manera de deshacerse de Superman es recrear por computadora kriptonita. Gorman hace esto, pero en lugar de matar a Superman, el producto final lo convierte en un mamarracho alcohólico. Pero como sea, esto lo quita del camino. Mientras tanto, Webster ejecuta un nuevo plan para desactivar todas las bombas de petróleo en América del Norte y desviar los petroleros hacia el centro del Océano Atlántico. Para ello, necesita la ayuda de Gorman, una vez más. Pero Gorman se niega a menos que Webster le construya al hacker una supercomputadora de última generación que había estado diseñando en secreto. Webster está de acuerdo. Sin embargo, el hombre de acero se recupera mentalmente en una pelea metafórica bastante random y regresa para frustrar una vez más las maquinaciones de Webster. En su escondite en el Gran Cañón, Webster, su hermana Vera y Lorelei Ambrosia, junto con Gus Gorman, se propusieron promover sus planes de control económico y atraer a Superman a una trampa. Superman llega y entra en una feroz pelea con el rayo de kriptonita de la recién construida Ultimate Computer. Y la transformación de Vera Webster en un cyborg vicioso.
Justo cuando Ross Webster parecía a punto de tener éxito, Gorman se volvió contra él y ayudó a Superman a destruir la computadora. Al poner fin efectivamente al plan de Webster, Superman nunca detuvo al cerebro derrotado, dejando su paradero desconocido a partir de ese momento. Su paralelo después de estos acontecimientos no son claros, pero a partir de aquí desaparece de la saga. Originalmente, la película tenía un final diferente planeado para Ross Webster. Se suponía que su destino sería más dramático y finalmente sería absorbido por una computadora y convertido en una suerte de supercerebro. Sin embargo, debido a problemas técnicos y presupuestarios, este final fue descartado y se optó por un desenlace menos fantástico en la versión final de la película. Ross Webster es un personaje que aportó una dimensión fresca a la franquicia de Superman y dejó su marca en la película de Superman 3, por la elaboración de planes bastante sofisticados para lo que debería ser una simple aventurita más de Superman. Sus conspiraciones para controlar el monopolio agrícola y petrolero hacen recordar a los tejemanejes históricos y actuales de los Rockefeller o el tétrico Klaus Schwab con su tétrico reseteo mundial. Acerca de la creación del personaje de Ross Webster, este fue escrito únicamente para la tercera película. Lex Luthor no estuvo presente en Superman 3, debido a que los productores no querían seguir reutilizando al mismo villano y tener la misma trama de escapar constantemente de la cárcel. Brainiac había sido considerado como el villano original del guión de la tercera película. Si bien esa buena idea fue lamentablemente descartada, algunas partes del guión llegaron al corte final, que fue la dominación del mundo a través del control de sistemas informáticos. Robert Vaughn, quien interpretó a Ross Webster, tuvo un papel activo en la creación de su personaje. Vaughn propuso una interpretación más cómica y excéntrica, lo que influyó en el tono humorístico que adoptó la película en ciertas partes. Su contribución ayudó a darle un toque sinvergüenza y pomposo al villano. Otro dato curioso fue que Robert Vaughn fue seleccionado para el papel de Ross Webster debido a su experiencia en interpretar personajes carismáticos y manipuladores. Pero Vaughn solo aceptó salir en el filme si validaban una cláusula de contrato que establecía que su hija podría tener un papel en la película. Cuando su hija fue considerada para un pequeño papel, Vaughn aceptó la oferta con gusto. Como último podemos decir que Ross Webster es un magnate malicioso que representa la cruel avaricia corporativa y la ambición desmedida de los hombres que sustentan el poder económico. Sus planes en la historia involucran el uso de la tecnología secretas y robadas para sus fines ambiciosos, reflejando la preocupación sobre el impacto de las grandes corporaciones en la sociedad y del Estado profundo. ¿Por qué no decirlo también? Tenía una astuta personalidad que detallaba con sus propensos comentarios extravagantes. Aunque por desgracia, la figura de Webster no se ha convertido en un villano tan icónico como algunos otros de la franquicia, su presencia no ha dejado ninguna impresión en los fanáticos de Superman. En su defensa podemos decir que el pésimo guión de Superman 3 no le ayudó bastante. Pero como sea, queda como un villano interesante, sí, pero al mismo tiempo, totalmente olvidable de la saga. Eso lo convierte en el villano menos destacado de la saga de Christopher Reeves. Nuclear Man, interpretado por el actor inglés Mark Pillow, comparte créditos con Jim Hackman por prestarle su voz. Es el supervillano de la película Superman 4, En busca de la paz. Fue un experimento hecho por Lex Luthor con el ADN de Superman. Nuclear Man o el hombre nuclear, era un hombre poderoso al igual que Superman. Tenía casi todas las habilidades que Superman con la diferencia de unas poderosas garras que emitían radiación además de controlar la energía nuclear con los que incluso podía levitar objetos físicos. Poseía una musculatura fuerte y una rabia descomunal. Pero carecía de inteligencia por lo que pasó a ser un sirviente del Lex Luthor. Su imponente figura y concepto fue lo único rescatable de aquella paupérrima parte. Pues Nuclear Man fue otro personaje inventado solo para las películas. Su historia dentro de Superman 4 se plantea en el regreso del Lex Luthor por un nuevo plan para quitarse de encima a Superman y a sus competidores por el control de Metrópolis. Después de que Luthor y su sobrino consiguieran material genético de Superman para una clonación, Lex Luthor puso el contenido en un misil nuclear, programado para ser lanzado al sol por Superman, aprovechando su plan de destruir las armas nucleares del mundo. Dentro de la estrella nació el hombre nuclear. Inmediatamente, Nuclear Man se dirigió al edificio del Lex Luthor, donde demostró que tiene el poder de generar calor y electricidad mediante el tacto. Poseía rayos oculares más fuertes que Superman, además, puede disparar fuego y llamaradas de calor que explota y tiene la superfuerza habitual.
Pero su única debilidad es la pérdida de contacto con el sol, lo que le dejaría inconsciente. No pasó mucho tiempo hasta que Superman y este hombre nuclear lucharon. Desde destruir la Gran Muralla China hasta salvar a Italia de una erupción volcánica. Mientras salvaba la Estatua de la Libertad en esta loca pelea contra Nuclear Man, Superman se distrajo por completo y Nuclear Man le arañó el cuello con éxito. Después de caer casi muerto, Nuclear Man pateó al hombre de acero en el aire, con la capa enganchada a la llama de Lady Liberty. Aquí Nuclear Man consigue llevarse la primera victoria contra Superman. Más adelante Nuclear Man se obsesiona con una mujer llamada Lucky Warfield, enamorándose de ella. Y así, en la plaza de Metrópolis, el hombre nuclear comenzó a atacar a la gente y a destruir objetos de la ciudad hasta que Superman lo llevó con la mujer. Pero la agresión de Nuclear Man se apoderó de él, ya que Superman lo engañó con éxito para que entrara en un ascensor sin luz solar. Allí Nuclear Man colapsa y Superman lo lleva a la luna volando. Pero finalmente el sol brilló en la sala del ascensor y Superman y Nuclear Man tuvieron otra batalla. Hasta que finalmente llevó a Superman a donde quería y lo golpeó contra la superficie de la luna. Nuclear Man voló a la Tierra, encontró a Lucky Warfield y la llevó a la guarida del Lex, donde se subieron a una lanzadera de algún tipo y volaron al espacio. Pero Superman eclipsó el sol y trajo a Lucky de regreso a la Tierra, mientras Superman arrojó a Nuclear Man a un reactor nuclear, donde tanto Nuclear Man como los reactores fueron destruidos. Sobre su origen de creación es un poco parecido al de la historia misma de la cuarta película, ya que mientras Superman crea por accidente a Nuclear Man en la cuarta película, en la vida real, fue el mismo Christopher Reeves quien involuntariamente le otorgó su llegada al universo de Superman. En los primeros borradores del filme, Nuclear Man iba a ser representado por Christopher Reeves como una especie de Bizarro pero con el mismo aspecto rubio de Nuclear Man. Pero Christopher Reeves se negó a prestar su imagen para un villano, además de haber hecho antes el Superman mamarracho, así que se decidió tomar otro actor. El británico Clive Mantle fue seleccionado para interpretar al personaje, pero el trabajo final no agradó bastante por su visión de Bizarro Frankensteinese. Después fue pensado para una pequeña trama para abrir camino al Nuclear Man 2. Pero se decidió desechar este material, dando así camino al único y genuino Nuclear Man. Sobre la preparación de Mark Pillow para desarrollar al personaje fue realmente complicada. Mark Pillow fue seleccionado por su aspecto, pero tuvo que aumentar su musculatura para poder verse más imponente que Superman, por lo que pasó un extremo entrenamiento con uso de esteroides. Para el proceso de maquillaje y efectos visuales involucró una tediosa aplicación de maquillaje especial para lograr el aspecto radiactivo y brillante del personaje. Esto incluía que su piel fuera obligatoriamente bronceada para que los efectos luminosos le dieran una sensación de energía nuclear. Todavía Mark Pillow tuvo una lesión en una escena que salió mal. La rotura de un tobillo. Esto se puede observar en sus precarios movimientos en la pelea lunar con Superman. Por desgracia el sacrificio de Pillow fueron en vano, pues la película tuvo una crítica devastadora y su personaje no logró ser mítico, con lo que su carrera jamás despegó. Incluso Nuclear Man llegó a estar en el puesto número 1 de la lista de 10 villanos que nos gustaría olvidar de la revista Wizard. A pesar de eso, con el pasar del tiempo Nuclear Man se ha venido convirtiendo en un villano de culto. La idea en teoría no es mala. Nuclear Man debería estar entre los 10 mejores villanos arruinados por el guión. Y no miento, pues se han hecho cómics que recuperaron al personaje y han tenido un recibimiento agradable para los fans de Superman, donde muchos han sugerido que, si se hubiera quitado los contenidos absurdos más los personajes que estorbaban como Luisa, la película Superman 4 hubiera llegado por lo menos a ser una entrega aceptable. Además, que el personaje Sentry de Marvel Comics es un calcado a Nuclear Man, aunque lo nieguen. ¿Por qué? Dicen que es lo que sale en ese programa. En pocas palabras, Nuclear Man sí logró imponerse en la cultura pop con el tiempo, y de hecho el actor Mark Pillow está recibiendo en los últimos años del público el respeto y el cariño que no tuvo en su momento. Como últimos aportes, podemos decir que el Nuclear Man preserva conceptos interesantes, evoca al dios Apolo y tiene una personalidad caótica como un ángel apocalíptico. Por el tema de las latentes armas nucleares, algo que sigue siendo un terror constante en la actualidad. El problema constante entre una guerra nuclear hará que la Cuarta Guerra Mundial se pelee con palos y piedras, como decía Don Einstein. Por ello Nuclear Man es uno de los mejores villanos que por desgracia no fue adecuadamente adaptado a las películas. De haber sido así, tal vez estaríamos con el mejor villano de Superman de Rex. Lex Luthor.
Interpretado por el escritor y actor Jane Hackman, Lex Luthor es el máximo rival de Superman en los cómics y otras adaptaciones, desde un científico hasta un poderoso magnate corrupto. Para la adaptación de Christopher Reeves, se optó por un empresario con una mente criminal. Luthor fue el villano más sobreexplotado de la saga de Christopher Reeves, por lo que su historia es la más larga. Debido a ello haremos un muy corto resumen sobre su participación en las películas, ya que tampoco posee grandes momentos, ya que jamás llega a tener un gran enfrentamiento con Superman como en los cómics o series. Lex Luthor aparece en la primera película como el villano principal, una mente criminal que conspira para obtener el control de misiles nucleares para sus planes ambiciosos. Además de encontrar el punto débil de Superman, que es la kriptonita, Luthor atrae a Superman a su guarida con una señal ultrasónica, y allí le explica su plan, donde comprando cientos de hectáreas de desierto, se dispone a detonar uno de los 2 misiles en la falla de San Andrés, haciendo que toda California se hunda en el mar y sus terrenos se conviertan en la nueva costa oeste, haciéndole multimillonario. Expone a Superman a la radiación de la kriptonita, lo que le debilita y le deja completamente al borde de la muerte. Pero es salvado por la señorita Teschmacher, que lo ayuda por la indiferencia de Luthor por su madre que vive en California. Superman intenta detener el plan, pero falla al ver a Lois muerta, por lo que gira la Tierra para controlar el tiempo y salvar a Lois. La primera idea zafada de las historias de Reeves. Tras esto Luthor es capturado y llevado a prisión por Superman junto a su deficiente ayudante Otis. Para Superman 2, Lex Luthor, con la ayuda de su secuaz Otis, se fuga de la cárcel y junto a su amiga la señorita Teschmacher, viajan a la Fortaleza de la Soledad, donde obtiene datos sobre los 3 villanos de Krypton, lo cual explica las señales adicionales en el radar de ondas alfa que creó para detectar a Superman. Cuando los 3 criminales de Krypton llegan a la Tierra liderados por Zod y toman el dominio del gobierno de los Estados Unidos, Luthor les brinda información para localizar al último hijo de Krypton, el hijo del carcelero Jor-El. A cambio de su información pide que el general Zod le consiga el dominio de Australia. Cuando Superman enfrenta a los 3 criminales de Krypton, termina huyendo de la pelea para no seguir destruyendo Metrópolis. Luthor lleva a Zod a la Fortaleza de la Soledad, donde Superman logra tenderles una trampa, engañando a Luthor para quitarles los poderes a los 3 kryptonianos. Así Superman vence a Zod y Luthor queda varado en el Polo Norte. No se sabe más sobre qué le sucede después hasta su tercera aparición en Superman 4, donde desarrolla la creación de Nuclear Man con la ayuda de Superman para derrotarlo. Pero al final Nuclear Man se sale de control y Luthor con su sobrino Lenny son detenidos por Superman y llevados a las autoridades. Con ello podemos decir que el Lex Luthor de Jim Hartman terminó sus días en la cárcel. Lex Luthor era un personaje más que astuto, bribón, insensible y arrogante, pero con un buen sentido del humor. Es el único Luthor hasta el momento con un aspecto no cautivador. Su aspecto de señor mayor feo hace que transmita una personalidad mezquina y controladora. Más la personalidad sarcástica de Jim Hackman hacen que este Luthor sea único. Sobre su papel, el director Richard Donner buscaba una interpretación que se desviara de la representación tradicional del Lex Luthor como un villano unidimensional. Por lo que Hackman fue elegido para el personaje por su mezcla de carisma, humor y maldad, creando una versión más matizada y memorable. En su primera aparición no tiene grandes momentos contra Superman y quizás se deba a que el actor tenía una cláusula en su contrato que le permitía tomar un descanso durante el rodaje para participar en una maratón. Esto llevó a algunos desafíos de programación para la producción y desecho de ideas, por lo que se le quitó algo de fuerza al personaje. Aunque Jim Hackman regresó para Superman 2 de 1980, tuvo un papel más limitado debido a que gran parte de sus escenas originales fueron filmadas simultáneamente con la primera película. Su participación fue menor en la versión final, pero en el montaje del director, Superman 2 de Richard Donner Cut, su papel se expandió. Por cierto, tras bambalinas, Jim Hackman fue uno de los actores del reparto que mejor llevó una relación con Christopher Reeves, tanto que Hackman apoyó a Reeves después de su accidente en 1995 y fue parte del documental Christopher Reeves, A Celebration of Home de 1998. Como último, Jim Hackman dejó una marca distintiva en el personaje del Lex Luthor en las películas de Superman 1, 2 y 4, aportando una combinación única de villanía y humor que sigue siendo recordada por los fanáticos. Conspirador, astuto, vil y manipulador que llegó casi en poner en peligro no solo al mundo, sino al mismo Superman. Por ello casi se convierte en el villano más genial de Superman, sin embargo, le faltó fuerza y dureza. Precisamente eso es lo que veremos con el siguiente villano.
el General Zod. Interpretado por el veterano actor inglés Terence Stamp, Zod es un villano clásico venido de los cómics de Superman. Desde su primera aparición en 1961, ha tenido varias adaptaciones donde casi siempre es mostrado como un tirano militarista que busca imponer su voluntad a través de la fuerza. En las películas de Christopher Reeves el origen y motivaciones de Zod son casi las mismas. Aún así, la historia fue creada específicamente para la película y no se basa en ninguna historia de los cómics en ese momento. Zod aparece en las dos primeras películas de Superman manteniendo un trabajo no tan bien cuidado, debido al despido del director Richard Donner, pues en la primera parte Jor-El, interpretado por Marlon Brando, es quien dirige la sentencia, y en la segunda parte es un genérico jurado kryptoniano. Esto se debió a problemas legales de imagen entre la casa productora y Marlon Brando. En la historia, el General Zod es presentado como un criminal kryptoniano que fue condenado al exilio en la zona fantasma junto con sus cómplices. Ursa, una bella dama perversa, y Non, un bárbaro e imponente soldado, pero sin inteligencia. Los tres son sentenciados tras provocar una rebelión y caos en el planeta Krypton, tras haber querido imponer un nuevo orden, colocando a Zod como amo absoluto. Por ello son desterrados en un encierro eterno, fuera del espacio y tiempo, vagando por la inmensidad del espacio profundo dentro de una prisión de energía. Irónicamente, esto les salvará de la destrucción del planeta Krypton. Las últimas palabras que le dijo a Jor-El Zod fue que se vengaría y su hijo se inclinaría ante él. Algo que se cumpliría a medias. En la versión canónica, los años pasan y por cuestiones del destino, la zona fantasma pasa cerca de la Tierra justo cuando unos terroristas armados con una bomba atómica secuestran la Torre Eiffel de París. Superman logra detenerlo, pero se activa la bomba en el proceso, por lo que rápidamente Superman sale al espacio con el ascensor y la bomba lanzándolos lejos de la atmósfera de la Tierra. La poderosa bomba explota, y la onda expansiva se extiende por el espacio y alcanza la prisión de los tres criminales de Krypton, liberándoles. Al estar cerca del Sol amarillo, han adquirido los mismos poderes de Superman. Llegan primero a la Luna, allí comienzan a darse cuenta de sus fantásticos recién adquiridos poderes, y los aprovechan para asesinar cruelmente a los astronautas y cosmonautas, dirigiéndose después hacia la Tierra para gobernar a la débil raza de los humanos. Al llegar a la Tierra, a un pequeño pueblo de Estados Unidos, comienzan a sembrar el caos. En Metrópolis reina el caos causado por los tres criminales kryptonianos liderados por Zod, que han tomado la Casa Blanca y ahora el Daily Planet. Incluso cómicamente han reformado el Monte Rushmore con sus caras. Superman tarda en enfrentarlos tras un grave error que lo hizo renunciar a sus poderes y sentir la miseria humana tras una dolorosa golpiza que le propinó un camionero en una cafetería. Clark vuelve a la Fortaleza de la Soledad para recuperar sus poderes y regresar a la cafetería con el camionero bravucón, ya que parece que eso no lo dejó dormir. En el Daily Planet, los malvados kryptonianos llevados por Lex Luthor como aliado, destrozan las oficinas y amenazan a todos. Todo el mundo se pregunta dónde está Superman cuando se le necesita, y entonces aparece, desafiando a los tres a salir fuera a pelear. Allí se lleva a cabo la mejor pelea de toda la saga de Christopher Reeves. Se lleva a cabo varias técnicas, como rayos láser, uso de aliento congelante, super uppercuts, estrellamientos contra los edificios y contra un anuncio de Coca-Cola, y uso de civiles con super soplido. Honestamente siempre se vio paupérrimo los efectos, pero la idea era genial. El General Zod deduce en la pelea que Superman, ante todo, siempre se preocupa por proteger a la gente, y por eso le atacan con un autobús lleno de personas. Entonces Superman, con la pena, opta por huir para salvar a las personas, aunque la gente no lo comprenda y se lo reproche. Después Lex Luthor los lleva a la Fortaleza de la Soledad, donde seguro está escondido el hijo de Jor-El. Zod se dirige a la fortaleza llevando a Lois como rehén por su relación con Superman. Al llegar a la fortaleza, Superman los enfrenta con trampas, pero Ursa amenaza con matar a Lois y Superman se rinde. Entonces le dice a Luthor, a quien Zod también iba a matar porque ya no le es útil, en voz baja, que si consiguen hacerlos entrar en la cámara de transformación, se volverán humanos y perderán sus poderes. Luthor le traiciona y Zod obliga a Superman a entrar. Cuando sale de la cámara, Zod le ordena que se arrodille y tome su mano, y le jura lealtad eterna. Al parecer Zod lograba cumplir el deseo de ver humillado al hijo de Jor-El. Pero Superman le rompe los huesos de su mano, lo carga y lo arroja al vacío. El gigante de Non cae al vacío al perder su habilidad de volar, y Ursa es arrojada al vacío cuando Lois le mete un puñetazo. Superman demuestra su estrategia de engaño al manipular a Luthor para engañar a Zod, cambiando la polaridad de la cámara.
Con ello Zod es derrotado. Existe un pequeño debate si los 3 kryptonianos fueron asesinados o no, en la Fortaleza de la Soledad, porque jamás los volvemos a ver. Aunque existe una escena eliminada, donde los 3 kryptonianos son arrestados y subidos a una patrulla, condenándolos a una condena perpetua por todos los grandes daños que hicieron, además de sus asesinatos de personas como los astronautas. Pero esa escena fue eliminada, y no se considera del todo canon. Como sea, el final de los 3 kryptonianos sigue siendo relativo, ya que jamás se observa su muerte definitiva y jamás es mencionado. Por lo que cada quien puede suponer cualquier cosa. Sobre la interpretación en el personaje, Terence Stamp antes de comenzar el rodaje, estudió los cómics de Superman para comprender mejor la personalidad y las motivaciones del personaje. Aunque adaptó y modificó ciertos aspectos con su porte serio y fino. Como datos curiosos, Terence Stamp no estaba muy seguro de interpretar este personaje, pero mencionó en entrevistas que la oportunidad de trabajar junto a un actor tan renombrado como Marlon Brando influyó en su decisión de unirse al elenco de la película. Pues fue un placer trabajar a su lado y aprender cosas de él en persona. El traje del General Zod iba a incluir una capa negra, un chaleco acolchado y detalles metálicos que le daban un aspecto imponente, pero se desechó por problemas de movimiento. Curiosamente, 35 años después, accesorios parecidos fueron añadidos en el Zod de Michael Shannon para Man of Steel. Algunas de las líneas del General Zod fueron redobladas en postproducción para acentuar su tono amenazante. Esto resaltó aún más la intensidad del personaje. La interpretación de Terence Stamp como el General Zod dejó una impresión duradera en la franquicia de Superman. A pesar de las circunstancias complicadas de producción, su representación icónica del villano sigue siendo recordada y celebrada por los fanáticos más acérrimos. Por cierto, que en la tal infame revista Wizard, el General Zod de Stamp llegó a colocarse en el puesto número 58 en la lista de los 100 villanos más grandes de todos los tiempos. Para mi parecer aquí sí lo merece, pues fue de los primeros villanos en profanar la Casa Blanca, un fetiche mojado de todo villano imperialista, y causar la primera pelea destructiva en el cine. Zod simboliza el terror militar y puede tener alguna referencia a los regímenes autoritarios de la historia. Eso lo ayudó a ser el único villano con una personalidad adulta en toda la saga. Poderoso de mirada fría, logra imponer respeto ante sus enemigos y hasta el espectador. Su rivalidad con la familia de Superman, con su retórica ante el sistema de Jor-El, lo hicieron un villano icónico y buen recordado. Logró inmortalizar su frase, "Inclínate ante Zod", con mucho estilo por décadas. Por todo ello, es sin duda el mejor villano de la saga de Christopher Reeves. Con eso terminamos el recorrido de los villanos de Reeves, una saga bastante vilipendiada por sus precarios efectos y malas ideas, pero aún con todo sigue siendo parte de la buena nostalgia de los viejos fans. De hecho, digamos que en la última película de DC sobre The Flash ha vuelto a revivir por un breve momento este universo, aunque los efectos de nuevo no le ayudaron del todo, pues cuando lo observé en el cine pensé: puede que tengamos un problema. No se parece que la maldición de los malos efectos sigue persiguiendo a esa saga. Sobre mi valoración personal, siempre he tenido la misma valoración de toda la vida. La primera película tiene mucha fidelidad a la obra original y un trabajo artístico y técnico interesante de la época. Pero siempre me ha sido aburrida, tediosa y con un desenlace no muy gratificante. La considero una obra genial pero floja al mismo tiempo. La segunda es más dinámica con la trama desarrollada de los 3 kryptonianos, y posee la única batalla más divertida de la saga, además de mensajes extraños para los niños de su tiempo. La tercera es un desperdicio robada por el cómico Richard Pryor, además que la primera vez que la vi, se me hizo brutalmente aburrida. Fue traumática verla con subtítulos todavía. La cuarta, seamos honestos, es una película con un guión descerebrado. Intentó darnos una batalla poderosa con Nuclear Man con un mensaje sobre el peligro de las armas nucleares. Una visión personal de Christopher Reeves, quien era un activista por la paz. Pero es una montaña rusa repleta de estupideces que hacen que uno no pueda verla por completo ni tomar algo de ella en serio. Es lamentable porque, como se dijo anteriormente, pudo ser un digno cierre de Supergirl la película, no me pregunte por ella jamás. Me quedo con la segunda parte, creo que es la mejor. Hasta me quedo con la versión final que la versión de Richard Donner. En fin, dejo a usted su criterio de cuál es la mejor versión. Bien, así terminamos por ahora el tema de Superman, que tiene bastantes temas que me gustaría tocar en el futuro, sobre las demás sagas, la leyenda de la maldición y sus oscuras e inquietantes alegorías. Pero bueno,
bueno, eso será para la próxima. Espero que el recorrido haya sido de su agrado, volveré con el mismo contenido y algo diferente para la próxima. Si estás suscrito al canal, activa la campana para recibir las notificaciones, ya que no tengo ni en pedo un personal pagado para editar los vídeos, por lo que los vídeos tardan un tiempo en salir. Hasta la próxima. I'm not bizarre. I am Superman.